Hola, buenas tardes, otra vez aquí con los videos a la luz de los Salmos. Hoy nos toca el capítulo 51 y rápidamente ahí te voy a ir comentando de lo que va a tratar. Pero antes de eso quiero hacerte una pregunta. ¿Piensas que has perdido tu comunión con Dios? Si es así, pues creo que este es un buen salmo para estar reflexionando acerca de este tema. Muchas personas piensan que han perdido su salvación y realmente este no es el caso de David. Para comenzar, pues no hay un problema aquí de teología de perder o recobrar la salvación. Más bien David se sentía entristecido, con vergüenza, sin ganas de presentarse delante de Dios. Él había perdido esa comunión, como vamos a estar mirándolo enseguida. En el libro del Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, se narra esta pequeña historia acerca de David, Betsabé y Urías el Eteo. Pues has escuchado a lo mejor esta historia ya antes, pero corrobora conmigo, ve a segunda de Samuel, investiga, por ahí vas a encontrar estos datos que te voy a estar dando. Samuel va y confronta, David es confrontado por Natán. Natán va y le cuenta una metáfora, una historia, y pues cuando ya le dice toda la metáfora, toda la historia, toda la narrativa que usa Natán para confrontar a David, David al instante dice: ese hombre, el tal, debe de morir. Y Natán le dice: pues ese hombre eres tú. Claro, ya cuando conocemos la historia de antemano, miramos que David había cometido adulterio, había cometido asesinato, había cometido mentira, había provocado a Dios a ira. Pero miremos que cuando es confrontado, aquí viene algo muy importante, porque David en el capítulo 12 de segunda de Samuel, versículo 13, dice: pequé contra Jehová. Y ese es algo tan importante aquí, porque David fue conmovido, su corazón fue quebrantado, su corazón rápidamente lo llevó al arrepentimiento. Y eso es lo que muchas veces a nosotros no nos ocurre, que a veces estamos quebrantando la ley de Dios, estamos yendo más allá del pecado, y cuando queremos o pensamos que nosotros debemos de recobrar esta comunión, se nos hace difícil, o muchas veces se nos hace tomarlo a la ligera. Pensamos de que Dios esto no lo toma en cuenta, pero David había perdido algo tan importante, tan valioso en su vida, que era la presencia misma de Dios en su vida. Vayamos rápidamente ahí al capítulo 51, a la luz de los Salmos. Y es muy importante que tomes tu papel, tu lápiz, tu Biblia, y que antes de esto oremos al Señor, ¿verdad? Que Él nos dirija toda verdad, que Él quite nuestros prejuicios que muchas veces nos estorban para conocer a Dios. Y esto es muy importante, porque si tú oras y le pides a Dios que te dé sabiduría, dice la Biblia que Él nos la da, solamente hay que pedirla. Vayamos rápidamente aquí al primer versículo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. David había quebrantado la ley de Dios. David había incurrido en adulterio, había incurrido en asesinato, había incurrido en mentira. Y ahora, cuando es confrontado por Natán, se siente como que si ya nada vale la pena. Se siente como que si ya no, Dios se ha alejado de él. Dice: conforme a la multitud de tus piedades. Usa por lo menos 3 palabras entre el versículo 1 y versículo 2. Primero usa piedad, usa misericordia y usa piedades. La piedad es algo como equivalente a la compasión. Y la misericordia, pues sabemos que es un amor sin interés, pero este amor no lo puede dar el hombre. Este amor solamente proviene de Dios. Cuando Dios hace un pacto, Dios ha prometido cumplirlo hasta el final. David no cumplió su parte. Mas sin embargo, algo que me sorprende también en segunda de Samuel, que le dice Natán a David, le dice: por eso no morirás. No morirás por esto. Porque al instante David fue quebrantado en su corazón, conmovido a arrepentimiento. Y David reconoce: pequé contra Dios, pequé contra Jehová. Fíjate,
Otras tres palabras que voy a usar entre el versículo 1 y versículo 2 para contrastar la misericordia y la piedad, lo vamos a contrastar con palabras que David utiliza. Por ejemplo, dice, borra mis rebeliones. La primera palabra es rebelión. La segunda palabra dice, lávame más y más de mi maldad. La segunda palabra es maldad. Y la tercera palabra, y límpiame de mi pecado. David, al estar él en este pecado, al sentir el alejamiento de parte de Dios, David usa estas tres palabras, pero miremos qué cosa es la palabra rebelión. La palabra rebelión es traspasar los límites. David había traspasado esos límites, esos linderos que Dios había marcado. La palabra maldad significa perversión. Y si tú te das cuenta, lo que David está maquinando en su mente, en su corazón, lo lleva a los hechos, a tal grado de que adultera con Betsabé. Y no solamente eso, sino que después, más adelante, sabemos de que da a luz un hijo. Dice también que la palabra pecado simplemente significa errar al blanco o quedar corto. David quedó corto, como todos nosotros, como todos los humanos, quedamos cortos delante de Dios. Y Jesucristo es el único que no ha cometido pecado, que no ha errado el blanco. Y te diré por qué. Porque Jesús es Dios. Porque Él es el hombre perfecto delante de Dios. Él se presentó como ofrenda delante de Dios perfecta. Esas tres palabras que te acabo de mencionar, sí, son pecados, claro, pero cada una denota su significado. Quebró los límites, traspasó los límites, usó la perversión, maquinó en su mente y en su corazón perversión, pero también erró al blanco. Pero Él utiliza ahí mismo en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad. Y aunque las rebeliones, como Él lo menciona, está en plural, Él utiliza algo, conforme a la multitud de tus piedades. Un comentarista dijo lo siguiente, dijo, si tú crees que tus pecados son incontables como los cabellos de tu cabeza, déjame decirte que la misericordia de Dios es como la cantidad de estrellas que hay en el universo, infinitas. No se puede comparar una cosa con la otra, no se puede igualar el pecado a la gracia o la misericordia de Dios. Dios tiene un mar, un océano lleno de misericordia, de ese amor incondicional que solamente Dios puede dar. Es el amor ágape. Dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones, y es lo que te decía, pequé contra Jehová. Esa fue la expresión después de escuchar la acusación, pequé contra Jehová. Y tú puedes hacerte la pregunta, ¿por qué dices que pecó contra Jehová? Si con el que pecó primero fue con Urías, y después con Betsabé, y después con Jehová. Bueno, el primer mandamiento dice que amarás a Jehová con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Ese fue el primer pecado que hizo Jehová, que hizo David, perdón. David traspasó esos límites y el primero que ofendió fue a Dios. No sé si te acuerdas de la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo cuando regresó a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Te das cuenta que primero es contra Dios y después contra el prójimo? Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. David fíjese que el de la parábola no dijo que ya no era más su hijo, que ya no era digno de ser llamado su hijo, seguía siendo su hijo. Dice el versículo 3, y mi pecado está siempre delante de mí. El pecado que tenemos o el que hacemos o al que incurrimos siempre estará delante de nosotros, siempre estará ahí, siempre estará como una espina, como una daga, como algo que siempre estará delante de nosotros. Pero gracias a Dios que hay poder en la sangre de Cristo y podemos ser lavados constantemente. En el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad. David está pidiendo que no solamente lo lave una vez, sino que lo siga lavando continuamente. Y ese es un distintivo del corazón arrepentido, de que está siendo continuamente limpiado por Dios, por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo. Dice el versículo 4, contra ti solo he pecado. Fíjate el énfasis que hace David, y esto denota un corazón que está quebrantado, que está dolido por ese pecado. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. David no se justificó. Él no puso la justificación que porque Betsabé estaba
desnuda, bañándose. No, él sabe que él incurrió en pecado, él sabe que él tiene la culpa, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es lo que dice David de Dios. Sabe que los juicios de Dios son rectos, son perfectos, son eternos. Y él se está sometiendo a esa justicia. Sabe que le va a ir peor. De hecho, vemos las consecuencias de lo que David hizo. Cuando ya Natán le empieza a comenzar a decir, por esta razón y esta razón, esto va a suceder. Tú lo hiciste en secreto, Dios lo hará en público para ti. Fíjate que dice el versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me recibió mi madre. Aquí David no está hablando acerca de que él fue el producto de una relación ilícita. David está hablando acerca de que el pecado original del hombre lo traemos todos. Todos lo venimos arrastrando. Por eso necesitamos ese nuevo nacimiento del cual Jesús le habló a Nicodemo allá en Juan. Es necesario que nazca del agua y del Espíritu. Nicodemo no entendió a principio esto. Nicodemo dijo, ¿cómo es posible que ya estando viejo vuelva a entrar al vientre de mi madre y vuelva a nacer? Y eso no sonaba lógico, pero ese no era el punto de Dios. Y el Señor le dice, ¿eres tú maestro o líder de Israel y no sabes esto? Sabía que había un nuevo nacimiento dentro de su corazón, que solo puede ser dado por el Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. El Señor, nuestro Dios, ama la santidad. Y por eso la advertencia de Él decir que nos dice, sed santo, porque yo soy santo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Fíjate que muchas veces nosotros instintivamente hay algo dentro de nuestro corazón que nos diga que estamos haciendo bien o malas cosas, pero Dios dijo también que escribiría las leyes morales dentro de nuestro corazón, de manera que si aún sin leer la Biblia nosotros sabemos qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Y por eso que Él puso en nuestro corazón eso, nosotros vamos a comparecer delante de Dios, delante del juicio de Dios. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. La purificación en lo que fue en lo que era la religión, el ritualismo, consistía en una rama de hisopo. Ese es lo que era el hisopo, y se usaba cuando el sacerdote mojaba el hisopo en la sangre y era rociado, y también significaba limpieza, significaba una pureza externa, la cual hacía el sacerdote. David tiene esto en mente. De hecho, miramos en Levíticos y este tipo de rituales que se hacía. Pero él está acudiendo a algo más profundo. Él está acudiendo a que el que conoce el corazón. Dice, purifícame con hisopo. David tiene esto en mente, pero no solamente eso, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Había una limpieza interna, había una purificación interna a la que David estaba acudiendo. Este es el tipo de limpieza que David necesita, como tú y yo necesitamos. Muchas veces perdemos nuestra comunión con Dios porque nos hemos sentido que hemos traspasado los límites, que hemos maquinado perversión en nuestra mente, porque hemos errado al blanco. Y muchas veces sentimos que ya nuestras oraciones hasta son falsas, que no pasan del techo. Muchas veces pensamos que nuestras oraciones no son contestadas por Dios. Pero pasa esto, de que perdemos esa comunión. Y eso es lo que estaba pasando en la vida de David. Más adelante, Juan en su primera carta nos dice que si andamos en luz como Él está en luz, hablando de Dios, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ves cómo es tan fácil conectar estos textos? Todo apuntaba a la persona de Jesús. Los sacrificios, las fiestas, la purificación, todo era y señalaba a Cristo Jesús más adelante. Dice el 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Él se sentía, su tristeza era tal que sentía que sus huesos ya no podían ya más con él.
El pecado había hecho estragos en su interior. No solamente en su interior, sino que él se sentía inmundo delante de Dios. Y esa es una condición en la que muchas veces caemos. Pero gracias a Dios que tenemos redención. Que Dios ya nos ha comprado con su sangre preciosa. Que Dios nos ha purificado. Y David sabe que cuando acude a Dios con esta oración, con esta plegaria, sabe que Dios va a contestar esta oración. Miremos ahí el versículo 9. Dice, esconde tu rostro de mis pecados. Señor, ya no los voltees a ver, perdóname. El Señor ha prometido también de que si nuestros pecados son tan grandes, son multitud de pecados, el Señor ha prometido tomarlos, lavarlos y arrojarlos a lo más profundo de la mar. Y algo que también hemos estado aprendiendo es de que el Señor ya no lo trae a memoria tuyo. Dios ha saltado esa cuenta. ¿Te acuerdas que cuando Cristo sube a la cruz dice que el acta de decretos había sido cancelada porque Él tomó ese lugar? Él pagó esa deuda que teníamos con el pecado. Dice el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esto es muy importante. Vayamos que dice Efesios 2:10, rápidamente ahí en tu Biblia, si quieres corroborar esto conmigo. Yo siempre te invito a que vayas conmigo. A veces tengo errores como todos, pero es muy importante que analicemos la Biblia. Dice 2:10, porque somos hechura suya. Hablando de la salvación por gracia, dice el apóstol Pablo, criados en Cristo Jesús para buenas obras. No hacemos buenas obras para ser salvos, más bien somos salvos y por eso hacemos las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios sabe que al ser salvos, uno de los efectos de ser salvos es hacer buenas obras. Pero también nos dice más adelante la Biblia, vamos a estar mirando, que nuestras mejores obras quedan cortas delante de Dios. Hay una sola obra que es válida ante Dios, y esa es la muerte de Cristo Jesús voluntariamente. Esa es la única obra, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es la única obra que agradó a Dios. Y la Biblia también nos dice en Hebreos que fue una sola vez y para siempre. Dice el versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No sé si te has sentido de esta manera, que tú sientes que no eres escuchado por Dios, que tú sientes que el Espíritu Santo de Dios no está en ti. Pero también hay una promesa, dice la Biblia, que cuando el Espíritu Santo viene delante de nosotros, es como unas arras, es un compromiso que Dios hizo contigo. No tú con Dios, es Dios que te ha elegido. Es Dios que te ha puesto ese Espíritu Santo. Sí lo podemos constrictar, sí lo podemos entristecer, sí lo podemos opacar, pero también dice la Biblia que seamos llenos del Espíritu Santo. El versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Aquí me está diciendo que ha perdido su salvación. Más bien una cosa es perder el gozo, que ya no sientes ese entusiasmo, esas ganas como las tenías antes, como cuando al inicio, ¿te acuerdas de la iglesia de Efesios? Pero tengo algo contra ti. Todo esto has hecho bueno, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. Esto es clave aquí, porque cuando perdemos el primer amor, podemos hacer todas las cosas bien, pero lo que importa es tener ese primer amor. La motivación debe ser el amor a Cristo. Cuando lo demás dejamos afuera de la ecuación a Cristo, lo demás se vuelve rutinario. Lo demás se vuelve como una costumbre más. Nuestro primer amor debe estar anclado en Cristo Jesús. Dice el versículo 13, entonces enseñaré a los transgresores sus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Él sabe que Dios va a restaurarlo, pero también díselo, él hace este compromiso con Dios. Señor, si tú haces esto en mi vida, como sé que lo harás, enseñaré a los transgresores. Él está diciendo que hay otras personas que están en su misma situación, así como tú y yo estamos. Los enseñaré
en tus caminos. Él iba a hablar la palabra de Dios, iba a testificar de ese Dios amoroso, lleno de misericordia, que está al alcance de todos. Y los pecadores se convertirán a ti. Es por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios que Él ha prometido. Dice el versículo 14: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Había cometido un homicidio con Urías el Eteo. Sin embargo, Él dice: líbrame de homicidios. Eso que sucedió ya no quiero que se vuelva a repetir, Señor. Pero es con tu ayuda, no es con mi fuerza. Luego dice: cantará mi lengua tu justicia. Después de que Dios nos ha dado devuelto ese gozo, después de que Dios nos ha dado esa libertad, podemos venir y cantarle al Señor. Cantar sus grandezas, cantar su misericordia, su bondad, sus piedades. Dice el versículo 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Si te das cuenta que la restauración venía del corazón. Porque si leíste conmigo, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Él está pidiendo ser restaurado otra vez. Él está pidiendo ser restaurado. Que le pongan un corazón de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. Y de ahí los labios publicarán alabanzas a Dios. Dice el versículo 16: porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. Esto ya lo habíamos leído antes, de que se puede ser ya un ritual, una costumbre, ya se puede volver eso una práctica simplemente. O eso es lo que pide Dios, pues eso vamos a hacer. Vamos a llevar nuestras ofrendas, vamos a orar, vamos a cantar, pero saliendo, no tengo ese gozo que me motiva a hacerlo. Eso lo podía hacer David. Sabía que si llevaba unos animalitos, pues con eso quedaba su deuda anulada. Pero Dios no estaba pidiendo eso. De hecho, miramos en salmos anteriores donde dice: mío es todas las aves, todos los animales. A todas las aves las conozco por su nombre. El Señor no estaba pidiendo ese tipo de ofrenda. El versículo 17: los sacrificios de Dios, y esto es importante, dice, son el espíritu quebrantado. Eso es el sacrificio que Dios espera, que nosotros nos quebrantemos ante su palabra, nos humillemos y vengamos a Él en arrepentimiento. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David estaba rodeado por reyes paganos, por reyes que adoraban otros dioses, pero David había sido un referente en dar testimonio de este Dios. Pero cuando los reyes supieron de su pecado con Urías, lo primero que se les pudo haber venido a la mente es decir: mira, David es como nosotros, David ha fallado a su Dios. Mas sin embargo, David dice en el versículo 17: el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ve conmigo ahí a Isaías 57:15. Casi terminamos, hermanos. Isaías 57:15 dice lo siguiente: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el espíritu de los quebrantados. ¿Notaste lo que Isaías escribe? Que Dios promete estar con él, habitar con él, al espíritu que se humilla, al espíritu que se quebranta. Y dice ahí: y vivificar el corazón de los quebrantados. Dios puede restaurar ese corazón. Dice el versículo 18: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Muy importante este texto también, porque cuando David incurre en pecado, no solamente es él, es su familia, su entorno, sus súbditos, pero aquí va algo muy importante: la nación. Y es lo que pasa cuando incurrimos en pecado.
que comienza como una bola de nieve pequeña y comienza a crecer, a girar, a crecer, y cuando venimos a ver empezamos a perjudicar a los que están a nuestro alrededor. Eso es lo que David estaba sintiendo. Por eso el 18 dice: haz bien con tu benevolencia, con tu bondad. No te olvides de Sión, no te olvides de esa ciudad que tú has elegido para tu presencia. El 19 dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Hasta que el corazón está contrito y humillado delante de Dios, es cuando Dios se agradará de los sacrificios de justicia. Dice el 19: el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Si notaste, se está hablando de un corazón que estaba totalmente sucio, totalmente sin ninguna esperanza de ser limpio otra vez, de restaurar esta comunión con Dios. Sin embargo, al final, Él nos dice que cuando ya Dios limpia ese corazón, cuando Dios comienza a renovar, a transformar ese corazón, se vuelve a restaurar esa comunión. Yo no sé si tú has estado pasando por este momento así, pero Dios ha prometido, y lo vimos ahorita, que cuando Dios escucha un corazón que se humilla, un corazón que se quebranta, un corazón que se conmueve ante el pecado, pero después va en arrepentimiento y fe a Dios, el Señor lo puede restaurar. Esto ha sido a la luz de los salmos, hermanos. Perdona los errores que tengo. Un saludo a cada hermano, gracias por estar mirando los videos. Un saludo para mi gente que nos escucha todos los días. Tuve unos problemas técnicos, por eso no subí temprano este video. Espero que te llegue a tiempo. El día de mañana te invito a que no te pierdas a la luz de los salmos con el hermano Luis Ortega. Y el día lunes, si Dios lo permite, estaré subiendo el capítulo 53. Dios te bendiga, cuídate mucho, toma tus precauciones y un fuerte abrazo. Bendiciones.